¿Qué tal, estudiantes? Muy buenos días. Sean bienvenidos a esta ya última sesión virtual de la semana 4 del módulo 1. Antes de comenzar, sí quiero felicitarlos por realizar todas sus actividades, por pues llegar ya hasta este punto sin ningún problema. Espero que haya sido así. Sin duda alguna, sus actividades se han visto mejoradas, digámoslo así, en cuanto al aspecto de presentación, en cuanto al aspecto de del uso de las tecnologías para poder más que nada mejorar cada una de sus actividades conforme vayan, conforme han pasado las semanas. Entonces sí quiero felicitarlos antes que nada y espero de verdad que este módulo haya sido de su agrado, que haya sido verdaderamente significativo para ustedes, es decir, que hayan aprendido aquellas competencias, aquellas habilidades necesarias para poder seguir en los siguientes módulos. Hablando un poquito de esto, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que se ha visto durante estas semanas anteriores. Si recuerdan, por ejemplo, en la semana 1 aprendieron ustedes a buscar información en fuentes confiables, utilizando también pues diferentes medios de información, comunicación. Entonces, ¿se acuerdan? Aprendimos a evaluar más que nada aquellas fuentes que son confiables, aquellas que no lo son. Aprendimos a utilizar motores de búsqueda que nos brindan, pues la información es suficiente y necesaria para poder, este, puede realizar investigaciones en fuentes que sean confiables. También vimos lo que son el impacto que tienen las tecnologías hoy en día, el uso que se le da en la sociedad, la importancia de estas tecnologías. Esto es también parte de lo que nosotros aprendimos. Y para esto utilizamos, a su vez, programas como el procesador de textos y programas como las hojas de cálculo, en los cuales aprendimos de una manera básica, pero esta manera básica, créanme que es suficiente para realizar demasiadas actividades que se ven hoy en día en diferentes ámbitos, ¿verdad? Por ejemplo, en el trabajo o lo que ustedes verán próximamente en los siguientes módulos, también tendrán las habilidades básicas del uso de este manejo de estos programas. En la semana 2, si recuerdan, también vimos lo que es la importancia de navegar por Internet de una manera segura. Más que nada, esta semana fue enfocada a cuidar lo que publicamos en nuestras redes sociales, a checar qué podemos configurar en las redes sociales para tener más seguridad de nuestra información. También para esto utilizamos y aprendimos a llevar a cabo presentaciones electrónicas, a utilizar también las herramientas básicas de este programa de presentaciones electrónicas. Y también esta misma semana aprendimos la importancia que tienen el respaldar información en la nube, ¿verdad? Aprendieron ustedes a compartir información en esta tecnología emergente. Ya, ya vieron por ahí, seguramente ya dominaron este aspecto porque también se vio esto en la semana 3, en la cual ustedes deberían de compartir una presentación electrónica o un recurso multimedia en la nube. Precisamente en la semana 3 también aprendimos a diferenciar las herramientas, es decir, una vez que ya utilizamos las hojas de cálculo, las presentaciones electrónicas y los procesadores de texto, aprendimos a diferenciar las funciones de cada una de estas herramientas con la finalidad pues de identificar qué herramientas utilizar
de acuerdo a ciertas necesidades que se vayan presentando, ¿verdad? Entonces, gracias a la semana 3, aprendimos las ventajas de utilizar o de hoy en día utilizar las herramientas ofimáticas, así como las diferencias que tienen estas herramientas. Y también aprendimos la semana pasada, si recuerdan, a crear recursos multimedia, que precisamente en esta semana 4 también vamos a realizar un recurso multimedia. En la semana 4, como podemos observar aquí en la estructura de la semana, tenemos lo que es un proyecto integrador. El proyecto integrador, como su nombre lo indica, es que integra todas las competencias, todos los contenidos o habilidades que ustedes ya vieron en las semanas anteriores, lo vamos a plasmar en este proyecto. Es por ello que este proyecto tiene una ponderación del 30% de la calificación final, porque aquí ustedes van a plasmar el conocimiento que ya tienen o que adquirieron en las semanas anteriores. Por eso es muy importante de cuidar cada uno de los puntos de las indicaciones que nos pide este apartado. En esta sesión, precisamente, veremos cada uno de los puntos, veremos ejemplos de cómo puede quedar nuestro proyecto integrador. Y también hay un foro, como ustedes pueden observar, en el cual van a compartir sus opiniones sobre algunas tecnologías de información, algunas aplicaciones o herramientas que nos pueden ayudar en el aprendizaje en Prepa en línea CEP. Sí, bien, vamos a comenzar primero con lo que es nuestro proyecto integrador. Vamos a ver qué solicita este apartado. Como ustedes ya se dieron cuenta, pues los recursos también se repiten algunos recursos que vienen esta semana, es decir, vienen recursos de la semana 2, de la semana 3, por lo mismo que verán ustedes en este proyecto integrador, pues conceptos, verán habilidades que ustedes deberán de plasmarlo en este proyecto. Bien, para poder entregar este proyecto nos pide que elaboremos antes que nada un documento de texto en un procesador de texto en el que vamos a incluir la liga a un recurso multimedia. Si se fijan, hasta este punto es lo mismo que hicimos en la semana 2 y es lo mismo que hicimos en la semana 3. Vamos a elaborar un documento en Word, por ejemplo, donde vamos a agregar una liga a un recurso multimedia, es decir, vamos a hacer en esta semana también un recurso multimedia. Hasta ahorita es lo mismo que ustedes ya saben, que ya realizaron. Ahora, ¿qué tiene que contener este recurso? Dice, que contenga la información recabada sobre la importancia de las TIC en la sociedad. La importancia de las TIC para la obtención de información, la importancia que tienen las TIC para la generación de aprendizajes, la solución de problemas y la participación social. Estos elementos o este contenido es lo que debe, contener nuestro recurso multimedia, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo, pero antes de ver el recurso, vamos a ver el documento en el procesador de textos de cómo puede quedar nuestro documento, ¿verdad? Como podemos observar, aquí viene lo que es una portada. Las indicaciones de este mismo espacio del proyecto integrador nos indica que elaboremos una portada que contenga el título. En este caso yo le puse proyecto integrador, las TIC en la sociedad. Este sería el título. Aquí vamos a colocarlo. Posteriormente viene lo que es la fecha. Vamos a colocar la fecha y el nombre completo de ustedes, ¿verdad? Y el grupo en el cual se encuentran. Posteriormente nos indica que vamos a incluir aquí, como podemos observar, la liga de nuestro recurso multimedia. Esta liga puede ser referencia a ya sea alguna herramienta de la nube como Google Drive, Dropbox, o también puede ser que su recurso multimedia ustedes lo hayan alojado en algún sitio web como SlideShare, como ya vimos la semana pasada, las diferentes páginas que nos brindan pues un enlace, ¿verdad? Para poder compartir el recurso que hacemos en esta misma página. Entonces, aquí ustedes ya deciden qué les conviene mejor, qué consideran, ya sea subirlo, por ejemplo, a YouTube, pueden agregar el enlace a YouTube, etcétera.
Y viene también una nota importante donde nos dice que vamos a revisar la liga que sea correcta. De esto depende, pues, la evaluación de su actividad, ¿verdad? Es importante que antes de que ustedes compartan o coloquen esta liga aquí, la manden, por ejemplo, a un amigo, a un familiar, para que les diga si ellos pueden entrar, ya que a veces olvidamos colocar los permisos del archivo y para un servidor, pues, es imposible acceder al archivo y, por lo tanto, no puedo evaluarlo, ¿verdad? Entonces, sí les pido de favor que en este punto cuiden que su enlace funcione correctamente, que cualquier persona pueda acceder a este archivo para que lo pueda visualizar. Chequen, ahí está en la sesión virtual de la semana 2, explico cómo compartir un archivo en la nube, tanto en Dropbox, en Google Drive o en OneDrive. Ustedes pueden compartir este tipo de archivos. Entonces, sí les encargo de favor que cuiden este pequeño aspecto, ¿verdad? Hasta aquí viene lo que es la portada. También nos pide que vamos a agregar en este mismo archivo de Word la evidencia del paso 3. Si ustedes observan en las indicaciones del proyecto integrador, nos dice en el paso 3 que vamos a entrar al foro aprendiendo de esta semana 4 y vamos a realizar una pregunta a alguno de nuestros compañeros sobre cómo utilizan ellos las tecnologías de información y comunicación en su comunidad. Entonces, en este apartado ustedes pueden publicar esa participación, es decir, esas preguntas que están haciendo sus compañeros. En caso de que ustedes, algún compañero no le conteste las preguntas, pues basta con que coloquen la aportación de ustedes en el foro. También pueden colocar las réplicas que les hagan sus compañeros o las respuestas que hagan de estas preguntas, ¿verdad? Entonces, todas las evidencias en cuanto a la participación del foro, por su parte, la tendrán que colocar en este aspecto, en este apartado, perdón, que es la participación precisamente en el foro Aprendiendo. Posteriormente viene que coloquemos una evidencia de lo que nos indica el paso 8, en el cual nos pide que capturemos pantalla de alguna publicación que ustedes realicen en alguna red social, ¿sí? Pueden entrar, por ejemplo, a Facebook, a Twitter, a cualquier red social y pueden publicar. Yo utilizo las TIC para, es decir, van a tomar evidencia de la publicación que ustedes realicen en su red social, ya sea la que ustedes quieran, y van a colocar la pantalla impresa en este apartado de este archivo. Sí, yo aquí coloqué, por ejemplo, de nada más una imagen de cómo podría quedar pues su impresión de pantalla en este apartado. Entonces, ya ustedes deciden qué red social utilizar para publicar pues este tema, ¿verdad? Y aquí precisamente van a colocar lo que es su evidencia. Y al final de este archivo de Word vamos a incluir el apartado de las fuentes de consulta, donde vamos a colocar aquellas fuentes de información, ya sean medios impresos, ya sean medios digitales, ¿sí? Van a colocar aquí toda la información necesaria de las fuentes que ustedes utilizaron para realizar precisamente este proyecto integrador. Y esto es prácticamente los apartados que debe contener mi archivo de Word. Recuerden que este archivo es el que ustedes deberán de subir a la plataforma. Y noten que la nomenclatura en la parte superior, es decir, en la forma en que van ustedes a renombrar o a nombrar su archivo, comienza con sus apellidos, el guión bajo, nombre o nombres, y al final vamos a incluir lo que es pues el módulo en el cual nos encontramos la semana, ¿verdad? Esta es la nomenclatura correcta que también viene en las indicaciones y este es el archivo precisamente de Word que ustedes van a subir a la plataforma. Ya yo únicamente lo que voy a hacer es entrar a su enlace y voy a ver el recurso multimedia que ustedes ya desarrollaron pues previamente, ¿verdad? Aquí recuerden que para elaborar este recurso multimedia pueden utilizar
como lo vimos en la semana anterior, diferentes herramientas. Yo por ahí en el apartado de avisos les publiqué un sitio web o un blog donde se listan alrededor de 100 herramientas 2.0, herramientas en las cuales podemos crear nosotros recursos multimedia. Les mencionaba también que podemos, además de realizar presentaciones electrónicas, podemos realizar videos, editarlos, imágenes, avatar, por ejemplo, en la página de Boki pueden hacer ustedes algún avatar, también pueden hacer alguna animación, no lo sé, un audio. Existen demasiadas herramientas que pueden utilizar para realizar su archivo multimedia. Para esta ocasión y para la explicación de esta sesión, yo voy a utilizar pues el programa de PowerPoint para realizar la explicación precisamente del recurso multimedia, ¿verdad? En este caso, como pueden observar, vamos a ver cómo es que podría quedar nuestro recurso multimedia. En la primera diapositiva, aquí yo coloqué lo que son los datos importantes que necesitamos agregar en nuestro recurso. Por ejemplo, puse el título, al igual que en la portada de Word. También coloqué la fecha, el nombre completo y el grupo en el cual se encuentran. Esto es en cuanto, repito, en cuanto a una presentación electrónica como recurso multimedia. El recurso multimedia, como lo indica ahí en las indicaciones, debe contener diferentes apartados. También debemos de cuidar estos apartados que se realicen de la manera adecuada, es decir, que lo que nos solicita la actividad o el proyecto integrador lo plasmemos precisamente en nuestro recurso multimedia. Por ejemplo, nos dice que este recurso multimedia debe contener una introducción en la cual nosotros de forma breve debemos de explicar cómo contribuyen las tecnologías de información y comunicación en la solución de problemas en diferentes ámbitos de la sociedad, ¿sí? Cómo es que ayudan las tecnologías de información en la solución de problemas en el ámbito, por ejemplo, educativo, en el ámbito laboral. Entonces, precisamente esto es lo que debe contener nuestra introducción, hablando de un recurso multimedia. Aquí en este caso yo coloqué, si ustedes recuerdan, lo que tenía en la presentación de la semana anterior, en el recurso que entregamos de la semana 3. Coloqué lo que es el uso de las TIC en el ámbito laboral, con su respectivo texto. Por ejemplo, podemos agregar un texto sobre este tema que precisamente, pues ustedes ya lo tienen, lo pueden agregar e incorporar también en su proyecto integrador, porque como les mencioné anteriormente, como el nombre lo indica, el proyecto integrador integra los contenidos o competencias de actividades realizadas anteriormente. Entonces, pueden ustedes agregarlo como apartado del recurso multimedia. No lo solicita la actividad, pero pues sí nos pide que realicemos una investigación la cual ustedes ya realizaron, repito, en la semana anterior, por lo cual yo me di a la tarea de colocar el uso de las TIC aquí en el ámbito laboral. Aquí colocan su imagen relacionada al tema y un conjunto de líneas o de texto, obviamente que vayan relacionadas a este tema. Para considerar la cantidad de líneas que van, por ejemplo, en una presentación electrónica, el tamaño de letra, el título, todo esto. Recuerden que en semanas anteriores vimos algunos tips que ustedes pueden aplicar para sus presentaciones electrónicas. Esto es, repito, en caso de que ustedes decidan desarrollar su recurso multimedia en una presentación electrónica, pues pueden considerar estos aspectos en cuanto a la presentación, ¿verdad? También coloqué en la siguiente diapositiva el uso de las TIC en el ámbito educativo y el uso de las TIC en el ámbito familiar. Repito, esta información ya la tienen en su recurso, creo que es en la actividad integradora número 6 que ya realizaron en la semana 3. También nos dice dentro de las indicaciones de nuestro proyecto integrador que vamos a incluir un contenido donde vamos a mostrar cómo se usan las tecnologías de información y comunicación en nuestra comunidad. Vamos a describir claramente aquí cómo es que en su comunidad utilizan o para qué las utilizan. También pueden especificar en los diferentes ámbitos
Por ejemplo, cómo utilizan ustedes las TIC para la educación en su comunidad, cómo utilizan las TIC para el trabajo, etcétera. Pueden especificarlo y agregar, pues obviamente, alguna imagen relacionada a este tema. En la siguiente diapositiva tengo el siguiente punto que nos dice que vamos a mencionar también nuestro recurso, cómo usa mi compañero las TIC en su comunidad. Si ustedes recuerdan, ustedes participaron en el foro Aprendiendo, donde hacen alguna pregunta a alguno de sus compañeros sobre el uso de las TIC que dan en su comunidad, o cómo es que usan las TIC en su comunidad. Precisamente ustedes pueden agregarlo de manera impresa, como impresión de pantalla, como lo que están viendo en este momento, o pueden agregarlo de manera de texto, la participación de algunos compañeros dentro del foro. Pueden explicar aquí cómo es que sus compañeros utilizan las tecnologías de información en su comunidad. Esto es prácticamente el apartado del contenido 2. Ahora bien, si ustedes observan también en las indicaciones de este proyecto integrador, nos dice que si en caso de que nosotros elijamos como recurso multimedia utilizar las presentaciones electrónicas, es importante también que este recurso o esta presentación electrónica la complementemos con algún recurso de video, con algún recurso de audio para que se pueda complementar o se pueda considerar como un recurso multimedia, ¿verdad? Recuerden que el recurso multimedia, su definición, es el conjunto precisamente de estas tecnologías, ya sea de un audio, video, texto, imágenes, animación. Esto es un recurso multimedia. Entonces, si ustedes optan por utilizar PowerPoint, en este caso, para realizar su recurso, es importante que lo complementen con un video, con una animación, con algún audio, o inclusive, como lo vimos en la semana pasada, pueden convertir esta presentación en un video y subirla a algún canal de YouTube, subirla a la nube o compartirla desde cualquier sitio web que ustedes deseen. Entonces, por ejemplo, en este apartado, en esta diapositiva, pueden colocar un video relacionado sobre el uso de las TIC en la sociedad. Este video lo pueden editar ustedes, lo pueden grabar con su celular, pueden poner un enlace de un video de YouTube que ya existe, ¿sí? Nada más es importante citar, recuerden. Entonces, pueden complementar el tema o su recurso utilizando algún video y precisamente pues lo pueden colocar en esta diapositiva. Y al final de su recurso van a colocar lo que es la conclusión. Y esta conclusión debe de llevar la manera, como dice aquí, plantea de manera sintética, de manera resumida, la importancia de las tecnologías de la información en la sociedad para la obtención de información, la importancia de las TIC para la generación de aprendizajes, la importancia de las TIC para la solución de problemas y para la participación social. Esto es lo que debe contener su conclusión. Y con esto concluimos lo que es el recurso multimedia que ustedes deberán de integrar esta semana. ¿Sí? Recuerden que es importante considerar todos los puntos, ya que la ponderación que tiene en su portafolio de evidencias, en su calificación final de todo el módulo, este recurso, es una ponderación del 30%. Por lo cual, si ustedes no tienen en estos momentos alguna calificación aprobatoria, esta es la oportunidad para que puedan subir su calificación. Cuiden de, de llevar todo a cabo, todas las indicaciones al pie de la letra, para que no tengan ningún problema. Y esto es prácticamente lo que acaban de ver, es un ejemplo de cómo pueden ustedes realizar su recurso multimedia, ¿verdad? Bien. También en esta semana viene lo que es un foro de integración. Viene titulado Las TIC para el aprendizaje, en el cual ustedes deberán de leer las indicaciones que se encuentran dentro de esta actividad, dentro de este foro. Aquí ya, a diferencia del foro de la semana 2, nos pide que por lo menos participemos en 5 ocasiones. La primera puede ser respondiendo a las preguntas detonadoras. ¿Qué herramienta o aplicación tecnológica recomiendas a tu grupo para promover su aprendizaje en Prepa en línea CEP y por qué es que recomiendas estas tecnologías, verdad? Aquí, gracias
a estas aportaciones que ustedes realicen, aprenderán ustedes a, a conocer diferentes o una diversidad grande de herramientas, las cuales les ayudarán a llevar a cabo en Prepa en Línea CEP para lograr un aprendizaje o un mejor aprendizaje, dependiendo de del tema que ustedes estén viendo, ¿verdad? Dependiendo obviamente del módulo. Por ejemplo, para cuando lleguen al módulo de inglés, pues ya sabrán algunas herramientas o algunas aplicaciones de Android o de iOS que pueden ustedes instalar en su dispositivo para aprender inglés. Sí, existen demasiadas herramientas o plataformas de aprendizaje y precisamente en este espacio ustedes deberán de compartir estas herramientas. Recuerden que este foro tiene una calificación, es la calificación del 8% de su calificación, bueno, sí, del módulo, del 8%, por lo que ya sumado con su proyecto integrador, pues tendríamos, fíjense, casi el 50% de la calificación. Estamos hablando de un 38%, ¿verdad? Entonces, esta semana es clave para poder aprender, para poder repasar todos los contenidos ya vistos en las semanas anteriores. También tenemos lo que son las actividades formativas que no pueden faltar, que les sigo recomendando que las realicen pues al final de la semana, ya que ustedes hayan participado en el foro, ya que hayan leído los recursos y también hecho sus actividades integradoras. La primera actividad formativa consiste en un formulario, perdón, de relacionar conceptos. Van a ver ustedes una diversidad de aplicaciones que sirven como apoyo en el aprendizaje y tendrán que relacionar, digámoslo así, su definición, ¿verdad? De acuerdo a las herramientas o las características de cada herramienta, de cada aplicación. En la siguiente actividad formativa tenemos lo que es un formulario también de falso y verdadero sobre la sociedad del conocimiento o la sociedad de información. Este recurso se encuentra también en esta semana 4. Entonces, en base al recurso, ustedes irán pues contestando las preguntas de este formulario, de esta actividad formativa. Recuerden que estas actividades pues son recomendables realizarlas para repasar precisamente los contenidos vistos y para saber qué tanto ustedes aprendieron de estos temas, ¿verdad? En este caso, de las aplicaciones para el aprendizaje y de la sociedad de la información o sociedad del conocimiento. Existen diferentes tipos de evaluaciones, como ya saben, una de ellas es la evaluación que un facilitador, por ejemplo, o un maestro le da hacia sus estudiantes. Este tipo de evaluación se llama heteroevaluación. También existe un concepto que se llama coevaluación, que también precisamente en Prepa en línea ustedes lo verán en módulos, en el cual la coevaluación consiste en que los mismos estudiantes se evalúan entre sí. Esto es una coevaluación. Y también existe lo que es la autoevaluación, que como su nombre lo indica, pues es una evaluación de ustedes mismos, ¿verdad? Y precisamente en esta semana deberán de autoevaluarse, de asignarse una calificación. Esta evaluación es una reflexión más que nada sobre qué tanto ustedes aprendieron, qué tanto empeño le pusieron a las actividades del módulo y al final, pues van a asignarse una calificación. Por ejemplo, si ustedes se asignan un 100%, pues ya tienen lo que es una ponderación del 5% de su calificación. Esto es en cuanto al apartado de autoevaluación. Yo les recomiendo que lo realicen pues antes del fin de semana para que en algunas ocasiones puede ser la posibilidad de que la plataforma se sature el día domingo, el sábado, entonces sí es importante pues realizar, yo les recomiendo esta autoevaluación antes del sábado para que no tengan ningún problema con su calificación. Y al final viene lo que es un ejercicio también de la hoja de cálculo. En este caso es la segunda parte. Si recuerdan, la primera parte ya la realizaron ustedes en la semana anterior hasta el punto 21 y precisamente en esta semana nos dice que vamos a comenzar a partir del punto 22 a realizar este ejercicio. Les comentaba también la semana anterior que es muy importante realizarlo
ya que pues estas herramientas que ustedes van a ver precisamente en este ejercicio de Excel, en estas hojas de cálculo, las verán en próximos módulos. Por si alguno de ustedes no domina bien lo que es Excel o las hojas de cálculo, esta actividad, créanme, este ejercicio les ayudará bastante para que no tengan ningún problema en los próximos módulos, ya que, pues como les mencioné, verán, seguirán viendo estas herramientas que son muy utilizadas, las herramientas de Office. Es por eso la importancia de llevar a cabo este módulo 1, el cual tiene como una de sus finalidades, pues que ustedes aprendan de manera básica algunas herramientas de estos programas ofimáticos, ¿verdad? Entonces sí es recomendable que las realicen, los lleven a cabo. Recuerden que este ejercicio no deben de subirlo a ninguna plataforma, no deben de enviarlo para evaluación, solamente lo realizan, lo guardan en su computadora, en su dispositivo, para posteriormente que puedan consultarlo, puedan pues reafirmar esos conocimientos, ¿verdad?